Mi nombre es Mauricio Yulidori. Hoy quería hacer este video para hablarles del ciclo cardíaco, que es un tema que la verdad que en los libros no ayudan mucho a entenderlo porque lo explican de una manera muy complicada. Entonces les quería presentar una manera más simple, o por lo menos para mí más simple, para que les sea más fácil entenderlo. Fíjense cómo es en los libros, cómo aparece, por ejemplo, en el Guyton. Están las curvas de presión aórtica, presión ventricular, la presión venosa, el volumen ventricular, el electro, el fonocardiograma, todo junto. La verdad que es muy complicado de esta manera. Por ejemplo, en el boron Ulpaep, que es la competencia del Guyton, fíjense también, imposible de seguir, o sea, realmente es muy complicado, mucha cantidad de información en en una sola imagen. En el Cibernat Populus también, que es un atlas de fisiología, este es un extracto, o sea, una partecita nada más, pero fíjense que están todas las fases: sístole auricular, contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica y llenado rápido, ¿no? Esta sería otra también, muy complicada. Entonces, lo que les propongo es lo siguiente: usar la curva de presión volumen ventricular para entender el ciclo cardíaco, ¿no? Entonces tienen en el eje horizontal el volumen y en el vertical la presión. Entonces se arma el rulito este, el bucle, fíjense con las fases: llenado ventricular rápido y lento, ¿tá? Que va aumentando el volumen a baja presión; la sístole auricular, que termina de completar el llenado del ventrículo; la contracción isovolumétrica, o sea, hay aumento de presión, pero sin cambio de volumen. Después viene toda la fase de eyección, tanto la rápida como la lenta, ¿no? Hasta que entramos de vuelta en otra situación en la que hay disminución de presión, pero sin cambio de volumen, que sería la relajación isovolumétrica. Si quisiéramos sobre esto, podríamos seccionarlo y separar las fases de la sístole, ¿tá? La contracción isovolumétrica y la eyección rápida y lenta, de las de la diástole, que serían la relajación isovolumétrica y el llenado rápido y lento, y la sístole auricular. Otra cosa que podríamos hacer en este mismo esquema es, por ejemplo, ver cómo se comportan las válvulas, dónde se abre la válvula mitral, ¿tá? Dónde se cierra la válvula mitral, ¿tá? Apertura y cierre entonces a baja presión. Y la válvula aórtica lo mismo: en qué momento se abre y en qué momento se cierra la válvula aórtica. Eh, se podrían poner los ruidos cardíacos. Por ejemplo, el primer ruido cardíaco con el cierre de la válvula mitral, o sea, inmediatamente después de la sístole auricular, cuando empieza la contracción isovolumétrica, ¿tá? Que es la primera fase de la sístole ventricular. Ahí se cierra la válvula mitral y es el primer ruido. El segundo, con el cierre de la válvula aórtica, ¿tá? Al final de la fase de las fases de eyección. O sea, se lo puede ir complicando agregando cosas, pero fíjense, por ejemplo, el cierre entonces de la mitral, que era el primer ruido; el cierre de la aórtica, que era el segundo ruido, que era diastólico en este caso. Pero le podemos agregar los volúmenes. Por ejemplo, el volumen diastólico final, en este caso sería 150 mililitros. El volumen sistólico, que era el volumen que eyectaba el corazón en el latido, serían esos 150 menos lo que queda de volumen residual en el corazón, o sea, son unos 110 mililitros en este caso. Y después tenemos el volumen residual, que son esos 40 mililitros, ¿no? 150 menos 110, que es lo que le queda al corazón una vez que termina la fase de eyección. Otra cosa que se puede calcular acá arriba es la fracción de eyección, que es lo que usan para saber en qué estado está el corazón como bomba, y sería volumen sistólico dividido volumen diastólico final. O sea, qué proporción de sangre eyecta de la que tiene
al final de la diástole. En este caso serían 110 el volumen diastólico final, perdón, el volumen sistólico, 150 el diastólico final, entonces la fracción de eyección es 0,73. Es un corazón normal. Bueno, espero que les haya gustado y suerte.